Abel. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. No, licenciado, usted vinculado con el deporte, ¿no? Me parece que también tuvo la oportunidad de ver el triunfo de Yasmín Camacho Quinn ayer en 200 metros con vallas, como uno de los pasos importantes en el campo mundial del deporte. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, sí, definitivamente, José Elías. Dos elementos me llaman la atención mucho. Obviamente, Puerto Rico es una nación que tiene más de la mitad de su población fuera de su territorio original. Y el asunto de quién es puertorriqueño o no es puertorriqueño siempre ha sido parte del debate en nuestro proceso de forjación nacional. Sabes que viene esta historia de que somos una raza que está mezclada por los taínos, por los europeos y por los africanos, y de ahí nuestras tribulaciones. Pero el sentimiento nacional es algo que cada cual define, ¿verdad? Dentro de sus propias circunstancias y ha quedado evidenciado en la historia de Puerto Rico por artistas, escritores, políticos, que no es donde se nace, es donde uno arraiga el corazón. Y el que esta joven atleta tan talentosa, de un calibre, o sea, dio pela, José Elías, de un calibre no visto, ¿verdad? En este tipo de eventos, pues ayuda a aclarar y a debatir esta situación de que la mitad o más de la mitad de nuestra población está afuera, y a reconocer que la diáspora y las personas que han tenido que abandonar el país por diferentes circunstancias personales tienen mucho que aportar para Puerto Rico y que no los podemos dejar pintados en la pared en cualquiera de los procesos de decisión del país. Esto siempre genera los odiantes, ¿verdad? Y la gente que reconoce el valor de lo que pasó anoche. Pero en ese debate es evidente que lo que priva son los sentimientos hacia este territorio, ¿verdad? Nacional, hacia nuestra composición cultural, política, social y económica. Y yo creo que es un crecimiento no tanto deportivo, o sea, no tan solo deportivo, sino también un crecimiento en términos sociales y políticos. Sí, es bueno. Por otro lado, licenciado, vamos entonces a hablar acerca del plan de ajuste de deuda del gobierno. Una vez el pasado jueves sobre el tema, parece que le van a dar visto bueno para seguir para adelante con el plan, pero verdaderamente es así de fácil. ¿Qué debemos saber sobre esta etapa crucial en la cual se encuentra en este momento la posibilidad de que se tenga un plan de ajuste de deuda con los economistas del gobierno central? Mira, la Junta sigue avanzando en ese proceso. La Junta ha ido negociando con diferentes acreedores que son importantes y que en realidad hubieran dado una batalla bien recia en contra del plan de ajuste de deuda. El último acuerdo que dio base a la séptima edición del plan de ajuste de deuda, que es la que aparentemente se va a manejar en el proceso de confirmación que empieza en noviembre, la vista de confirmación como tal, el juicio para determinar si el plan es confirmable. Pues en ese último plan pues está el acuerdo con las aseguradoras AMBAC y FGIC, que son las últimas que estaban dando la pelea, pero el que se logren esos acuerdos sí allana gran parte del proceso, pero no todo, porque como quedó evidenciado en la pasada vista del jueves, sabes que este proceso de la confirmación o de la aprobación del escrito de divulgación ha tomado ya 2 sesiones de vistas, y la semana pasada, el jueves, pues John Rapisardi, que es el abogado de AFAF, es decir, el abogado del gobierno de Puerto Rico, dejó bien claro dónde es que está la raya entre si el plan es confirmable o no es confirmable, y es el asunto de la legislación habilitadora. Tú puedes tener todo planchado en términos de los acreedores principales, los acreedores que podrían dar batalla fuerte, hacer un discovery, presentar peritos que cuesten decenas de miles de dólares sus testimonios, etcétera. Pero si no se da un elemento que es esencial, es que todo esté en su punto en términos de legislación, pues no es mucho lo que se pueda hacer. Entonces la Junta, se queja John Rapisardi, José Elías, que la Junta, en vez de estar
tocando la puerta de AFAF para negociar el asunto de las pensiones y llegar a un entendido, se ha puesto a elucubrar una serie de teorías jurídicas que no tienen ninguna razón. Lo último que han sacado es que no solamente podrían pedirle a la jueza que emita un decreto para que la legislatura se vea forzada a legislar, que lo hemos discutido previamente, como eso es un absurdo jurídico, sino ahora están mirando unas leyes del 1942 que dieron base a ediciones de bonos, y ellos están diciendo que una ley del 42 que se hizo para un propósito lo podrían utilizar para otro propósito, como es la reestructuración de los bonos actuales. Eso es un disparate también, y Rapizardi lo hizo ver a veces de una manera cruda, ¿verdad? De cómo ellos están con una planadora realmente tratando de llegar a una serie de acuerdos con esos acreedores principales, pero se olvidan del obstáculo principal, que es la aprobación del gobierno. ¿Sabes qué promesa? Es un monstruo de dos cabezas, como yo lo he definido, porque si bien es cierto en el asunto de los planes fiscales y en los presupuestos, la Junta es la que gana todas las peleas. En el asunto del plan de ajuste de deuda, ahí la sección 314 le da a la legislatura un espacio, un reducto de poder que ellos pueden utilizar de dos maneras: legislando a su conveniencia y a lo que es mejor para el pueblo de Puerto Rico, como pasó con la ley de retiro digno, la ley 7 de 2021, o no legislando. Y si no legislan, la Junta, como no tiene ese aval legislativo, tiene que regresar a la mesa de negociaciones. Ahora, el que la Junta no haya dicho nada, que de hecho la jueza exhortó al gobierno y a la Junta a negociar sobre el tema, el que no hayan hecho ninguna gestión es preocupante en términos de que ellos seguirán empecinados en el famoso crackdown, que es el que la jueza emita un decreto para someter a todos los acreedores disidentes al asunto del plan de ajuste, pero sin una ley que diga, bueno, una vez se aprueba el plan de ajuste, los bonos se intercambian de esta manera, la corporación que hace ese proceso tiene una junta de directores que está compuesta por tales personas. O sea, hay una infinidad de detalles legislativos que no están en la legislación actual, y eso, pues, a mi juicio, es el obstáculo principal. Ahora, José Elías, sabes que el presidente de la Cámara de Representantes, quien votó a favor de la ley de retiro digno, anda por ahí hablando de negociar y que se suba el límite del dinero mensual de los pensionados sobre el cual se estaría recortando las pensiones. Actualmente está en 1.500, él quiere hablar de $2.000. O sea que ya está negociando las pensiones de los pensionados de Puerto Rico, por ende ha entregado, ¿verdad?, a los pensionados en este proceso. Y lo otro que implica esa entrega del representante Hernández Montañez a los intereses de la Junta es que la demanda que radicó la Junta contra él y contra el Senado y el gobernador Pierluisi para anular la ley de retiro digno, pues lo que presentaron fueron unas defensas de agua, y en realidad no hay planteamientos. De defensas de agua, argumentos como cuáles, argumentos de cómo se interpreta la ley promesa, que ya hemos mencionado en este programa muchas veces, que mientras estemos mirando las comas y los puntos y comas y lo que significan las palabras que están ahí, eso es una ley colonial, esa ley no va a tener nada a favor nuestro. Y el proceso para defender a la ley de retiro digno requería una moción de desestimación, y ellos solamente contestaron la demanda y al final esbozaron unas defensas afirmativas. Entonces, al hacer eso, pues la jueza no tiene ante sí planteamientos de sustancia bien argumentados, bien investigados, de por qué la ley promesa es inconstitucional, y eso que se le hizo llegar toda la información a los abogados de Hernández Montañez, y no la utilizaron, y es porque no quieren confrontar el andamiaje colonial, José Elías. Ellos viven de esto. Ellos lo que están haciendo son acomodos. Ellos están buscándole la vuelta para caer parados, como siempre, ¿verdad? Pero son una clase intermediaria que no cuestiona, y lo que sirve es de alicate del poder colonial, y por eso es que perdieron esta oportunidad importantísima. Porque contestar la demanda no pone en la mesa de la jueza unos planteamientos de cuestionamiento de la legalidad.
Ahora la Junta va a venir con una moción de sentencia sumaria. De hecho, ya acordaron el itinerario que va a llevar a la ley 7 al suplicio, al cadalso. 15 días a mitad de mes para las mociones la moción de sentencia sumaria de la Junta y 15 días para el gobierno contestarla. O sea que va a ser algo bien rápido, José Elías. Va a ser por knockout. Si hubieran planteado una moción de desestimación, la historia era distinta porque la jueza tenía que resolver primero el planteamiento de desestimación antes de entrar a resolver si procede o no anular la ley de retiro digno. Y una vez la jueza resolviera, se podía apelar. Y si tú apelas, entonces podrías plantear esos asuntos ante el primer circuito y luego eventualmente ante el Tribunal Supremo. Así que han perdido una gran oportunidad que lo que implica es que han entregado los derechos de los pensionados y por ende lo empato con lo que dice John Rapisardi, ¿sí? Mientras la legislatura no legisle, el plan no se puede confirmar y no se acaba el mundo. Lo que tienen que hacer es volver a la mesa de negociación y salvar a las pensiones de los recortes y quitarle a otros acreedores algo para salvar las pensiones o aumentar el nivel de recobro, que ellos han ido aumentando el nivel de recobro, le dieron 400 millones adicionales a los acreedores no asegurados, le dieron a estas dos aseguradoras, le dieron más dinero, o sea, ellos han ido aumentando el nivel de recobro de esos acreedores. ¿Por qué no lo hacen con los pensionados que son los más vulnerables, que ya han recibido recortes a través de la historia de sus pensiones, que no han recibido aumentos por razón del costo de la vida que sube todos los años y que ahora van a recibir un golpetazo de otro recorte adicional a pensiones que son de subsistencia, porque una pensión de 1.500 para arriba, en ese nivel estamos hablando de pensiones de subsistencia. Así que yo no dudaría, a la luz del comportamiento de Hernández Montañez en este asunto de la ley de retiro digno, que eventualmente entreguen a los pensionados, entreguen la postura de que no van a recortar a las pensiones y entonces la jueza pueda confirmar el plan de ajuste de deuda, que como hablamos hace unos días, José Elías, esto no es el fin del proceso, porque en realidad el caso de quiebra, que tiene un plan de ajuste tan complicado, podría durar años en su administración. Y mientras la ley promesa diga que la Junta es la que controla todo el proceso de título 3, la Junta va a tener que estar. Así que es un mito que la Junta se va, porque cada vez que sacan una noticia o cada vez que la Junta emite un comunicado de prensa, no, para terminar la quiebra de Puerto Rico. Falso. La quiebra de Puerto Rico va a seguir por muchos años más y le están mintiendo al pueblo para tratar de meterlos en el embudo, ¿verdad? Y le están diciendo a los legisladores, es que esto hay que acabarlo, no se opongan, vamos a tratar de consentir, pero no se va a acabar, ellos van a seguir la rueda de abajo porque mientras la Junta esté aquí, van a controlar los planes fiscales y los presupuestos y va a ser la misma historia de coloniaje crudo y directo. Vamos a ver qué está ocurriendo con eso, el licenciado. Mientras tanto, quería ir a dos asuntos. Uno de ellos es relacionado con la decisión de Luma Energy en acudir al Supremo para resistir e entregar la información que le estaba requiriendo la Cámara de Representantes. Bueno, ¿cómo usted cataloga esta acción y lo que uno esperaría, ¿no?, del Supremo en una circunstancia como esta, que le responda a esta apelación que sometió Luma hace unos días? Mira, esto demuestra a todas luces que Luma necesita ocultar información de la que se le requirió en la Cámara de Representantes. Hay información sobre gastos, está la facturación que nunca han querido divulgar, está el asunto de los salarios, está el asunto de los gastos alegres, está el asunto de la preparación operacional, del número de empleados. Hay muchas instancias de información que son indispensables para entender qué fue lo que pasó en ese año inicial, que Luma gastó 160 millones de dólares y que los resultados no se vieron cuando comenzó a trabajar. Y hay que ver la capacidad y la preparación que tendrían para cualquier fenómeno atmosférico. Estamos apenas a mitad del proceso. El mes que viene es el mes más riesgoso en este tema. Y obviamente la información que está solicitando la legislatura es de alto interés público. Pero, dicho eso, con el Supremo uno no sabe qué esperar, José Elías. Hemos visto su desempeño en casos que tienen que ver con políticas públicas de los gobiernos del Partido Nuevo Progresista.
Así que está en juego aquí el poder que tiene la legislatura popular, PNP, de Victoria Ciudadana, del PIB, cualquier legislatura, a hacer investigaciones sobre asuntos que son servicios esenciales, asuntos que son vitales para el pueblo de Puerto Rico. Si el Supremo le da la espalda a la legislatura en este tema, pues realmente pues estaríamos dándole paso a una tiranía de la oscuridad en el servicio esencial de energía eléctrica, porque le envalentonaría a Luma para no entregar ningún tipo de información. Hay planteamientos que se están haciendo ahí que si el Supremo los acoge sería cuestión de corregir el proceso, pero es preocupante, ¿verdad? Que haya tan siquiera la posibilidad de que el Supremo acoja lo que está planteando Luma y la legislatura no pueda investigar, porque por ahí se podría ir también, José Elías, el poder que tiene la oficina del Contralor para investigar. El Contralor es una oficina adscrita a la legislatura, y si el Tribunal Supremo se basara en asuntos de que esto es una cuestión privada y que no importa que haya fondos públicos, que es lo más radical que se podría estar planteando, porque en realidad son dineros públicos y no, eso no lo despinta a nadie. Si eso ocurriera, que Dios no coja confesado, José Elías, porque en realidad va a haber mucho problema en la ejecución, se van a seguir robando el país, porque lo que más le preocupa a Luma es que salgan los escándalos sobre cómo ellos han desfalcado al país con esa etapa inicial del contrato. Otro asunto que quería traer a consideración suya es el anuncio que hiciera el gobernador Pierluisi pidiendo que sea el presidente de Estados Unidos que intervenga en el conflicto obrero patronal que tiene Luis Ayala Colón allá con los empleados unionados del muelle, y que ya vamos para más de una semana en ello. Le traigo el tema, licenciado, para ver si había algo que se podía hacer sin tener que esperar a que se solicite que sea el presidente de Estados Unidos que intervenga en esto, y en segundo lugar, si ese conflicto que está allí de alguna manera puede estar interactuando con la posibilidad de que el Frente Amplio y Camionero vuelva a decretar eventualmente otra asamblea permanente. Su comentario sobre estos dos asuntos. Sí, son dos asuntos separados realmente, ¿verdad? Solamente sí coincidieron en tiempo y espacio durante los 2 días de la asamblea permanente, pero lo que hay en el muelle es una disputa obrero-patronal, y entonces hay una ley anti-injunction que impide que en una disputa obrero-patronal se obligue a los obreros a regresar al trabajo. Y eso fue lo que le pasó a Luma. ¿Te acuerdas el caso de injunction contra Luthier? Que la ley tiene unos requisitos y la ley de Puerto Rico es igual a la ley de Estados Unidos. O sea que Biden no podría hacer nada en cuanto a este asunto. Biden está obligado por la misma ley Noris La Guardia, que es la ley que brega con estos temas. Y por ende, salvo que eche mano a poderes extraordinarios que tengan algún libro oculto, particularmente estas leyes de Homeland Security, ¿verdad? Salvo que eche mano a eso, pues no es mucho que pueda hacer. Ahí es una disputa obrera que ni siquiera tiene que ver con salarios, José Elías. Yo no he podido ver los detalles, pero aparentemente por el control de cómo que se hacen las cosas dentro del muelle, ¿no? Y me parece que eso debe ser algo bien sencillo de resolver por parte del patrono. Y esto pues ha creado todas estas consecuencias hasta que el gobernador, que es... Él no puede resolver ningún problema, José Elías. ¿Tú te has dado cuenta que él todo lo deja a la gente que él supervisa y que él nombró, y no interviene porque esa gente tiene total autonomía sobre su criterio, y por eso está pasando lo que pasa en Rincón, y por eso está pasando lo que pasa con el secretario de Salud? O sea, ese señor no tiene voluntad política para tratar de resolver ninguno de los problemas de Puerto Rico. Entonces le echa la papa caliente a Biden como si él tuviera interés primero en resolver eso, o tuviera poderes significativos para resolver eso de golpe y porrazo. Así que me parece que lo que tienen las partes, que con las herramientas que provee el convenio colectivo y con la asistencia del secretario de Trabajo, ponerse de acuerdo cómo es que van a manejar las operaciones allí y resolver el problema. Eso es algo que ocurre siempre en esas disputas obrero-patronales. Es cuestión de acercarse y llegar a un entendido. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo con eso. No está planteado a corto plazo
por parte del Frente Amplio de Camioneros otra asamblea permanente, licenciado? No, José Elías, porque mira, el acuerdo es satisfactorio en términos de que ya está la tarifa vigente. Estamos ahora en la etapa del acuerdo en la cual el negociado tiene que presentar un plan de acción para poner en vigor la tarifa, ¿verdad? Que tiene que tener ciertas orientaciones, tiene que tener un proceso de fiscalización, etcétera. Y de hecho, el próximo miércoles a la 1 de la tarde tenemos una reunión con el presidente del negociado, el ingeniero Lafuente, para discutir lo que nosotros entendemos que debe contener este plan para que se ponga en vigor lo antes posible. Lo otro es el proceso regulatorio nuevo que se iniciaría a mediados de este mes de agosto y donde todas las partes tienen la oportunidad de participar. Yo creo que la Junta ha recogido un poco las velas porque en la última conversación que tuve la oportunidad con el señor Antonio Medina, él lo que dijo en cuanto a que la Junta iba a hacer era observar. Antes estaban hablando de anular el reglamento, ahora están diciendo que van a observar. Así que mientras esté moviéndose la rueda de la situación de fijar definitivamente las tarifas, yo no creo que vaya a haber eventos extraordinarios, José Elías. Bueno, y hoy me encuentro con una nota de prensa que ha descubierto que el proceso de quiebra ha costado hasta este momento 939 millones de dólares a los puertorriqueños, licenciado. Sí, esas notas siempre salen cada 3 meses porque se radican las mociones para la compensación interina de todas las entidades. Proscour facturó estos últimos 3 meses 3 millones, casi 4 millones de dólares, José Elías. Así que imagínate. Y esto va a seguir, José Elías, porque ya te digo, el plan es tan complicado. El plan tiene tantas disposiciones que son contingentes a una serie de eventos, como por ejemplo estos bonos que dependen del desempeño del IBU. Pues mira, ¿quién va a definir eso? Si alguien no está conforme con la determinación que haga el gobierno sobre si el IBU, los recaudos sobrepasaron los estimados del plan fiscal del año 2021, ¿quién va a resolver la disputa? Pues la jueza. Entonces, mientras la jueza tenga jurisdicción sobre este problema, la Junta es la que va a manejar todo esto, a menos que el Congreso, en un acto de liberalidad, diga que la Junta sale con la confirmación, pero ni siquiera eso está planteado actualmente con un proyecto de ley que tenga probabilidades de ser aprobado en el Senado. Así que hasta ahora, José Elías, el proceso es uno que va a tomar mucho tiempo y que eventualmente la clase política tiene que decidir si va a seguir así bajo la... Yo no sé qué más tiene que pasarle a la clase política para que se dé cuenta, ¿verdad? Pero en cualquier momento pueden darse cuenta de que no van a poder ni siquiera mantener las prebendas actuales para poder sobrevivir como clase política. Licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día.